Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y toda la buena suerte. En una tranquila tarde, el señor Tuan entró en la pequeña casa de Tutieu con una cesta llena de regalos en las manos. Sus ojos brillaban como si ocultara un secreto. Sonrió y suavemente dijo: «Dame esos documentos, yo ayudaré a ti y a tu madre a recuperar la empresa». Pero justo en ese momento nadie imaginaba que la señora Anguía, la madre de Uri, estaba de pie justo afuera de la puerta, escuchando toda la conversación. Su mirada se llenó de desconfianza y el ambiente se volvió tenso, pesado. ¿Por qué el señor Tuan ofrecería su ayuda de una manera tan extraña? ¿Cómo reaccionará la señora Anguía cuando todos los secretos detrás de este intercambio comiencen a salir a la luz? No se vayan, manténganse atentos, porque lo que viene sorprenderá a todos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. En medio del tranquilo ambiente de la granja, Tutieu estaba concentrada en su trabajo cuando de repente apareció una figura familiar. El señor Tuan, a quien no había visto en mucho tiempo, llevaba una cesta de regalos en sus manos que parecía muy pesada, pero su rostro no mostraba una sonrisa. En su lugar había una expresión seria, incluso preocupada. Tutieu, sorprendida, no podía apartar la vista de él. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. El señor Tuan no respondió de inmediato. Su mirada pasó por Tutieu, luego en silencio le entregó la cesta. Tutieu miró el contenido de la cesta y luego con una mirada llena de sospecha volvió a mirarlo. «Siéntate, di lo que tengas que decir». El señor Tuan caminó lentamente, se sentó, bajó ligeramente la cabeza y sus ojos mostraban una profunda reflexión, aunque su determinación no podía ocultarse. «Hoy vengo para ayudarte». Tutieu no podía creer lo que escuchaba, lo miró fijamente, algo confundida. «¿Ayudarme? ¿Qué quiere ayudarme?». El señor Tuan abrió lentamente un maletín de cuero, sacó un paquete de papeles viejos y arrugados. Tomó una respiración profunda y con calma dijo: «Dame los documentos de antes, yo ayudaré a recuperar la empresa». Hubo un silencio. Tutieu lo miró sintiendo una creciente desconfianza. No podía creer que este hombre, quien de alguna manera había sido parte de la razón por la que lo había perdido todo, pudiera ahora ayudarla. Negó con la cabeza, su rostro se volvió frío. «Mis asuntos los resolveré yo misma. Vete». Esa frase fue como una bofetada en el corazón del señor Tuan. No respondió de inmediato, pero en sus ojos había una profunda decepción y tristeza. Solo pudo guardar silencio, tomar la cesta de regalos y levantarse. Pero antes de irse se detuvo con la mirada profunda, como si ocultara algo. «Te arrepentirás», dijo. Su voz sonaba como una predicción resonando en el aire silencioso. Giró y comenzó a caminar con pasos pesados, dejando a Tutieu atrás, con la sensación de que una cortina misteriosa cubría todo a su alrededor. Tutieu se quedó inmóvil con una pregunta flotando en su mente. ¿Realmente el señor Tuan podría ayudarla? ¿O todo esto era solo una trampa peligrosa esperando ser activada? El paisaje en la granja seguía tranquilo, solo el sonido suave del viento moviendo las ramas de los árboles. Pero en el corazón de Tutieu, este silencio estaba lleno de preguntas y dudas. Apenas se fue el señor Tuan, apareció otra figura, la señora Anguía, siempre atenta a todo lo que ocurría en la familia. Ella estaba afuera observando toda la conversación entre el señor Tuan y Tutieu, con los ojos agudos como cuchillos sin dejar escapar ningún gesto. Cuando el señor Tuan ya se había ido, la señora Anguía entró con el rostro serio y los ojos sin expresión alguna. «¿Qué vino a hacer el señor Tuan aquí con usted?», preguntó con voz que no sabía si sonaba preocupada o llena de sospecha. Tutieu respondió rápidamente tratando de mantener la calma. «No es nada, tía, solo un asunto normal». Pero la señora Anguía no creyó. La miró fijamente a los ojos
su expresión dura con los ojos fríos como si quisieran penetrar en su alma. «Nada. Lo vi llegar y sé muy bien que no vino solo a regalar algo. Quiere hacerle daño a mi familia, ¿verdad? Quiere usar a tú para perjudicar a nuestra familia, ¿verdad?» Tu Tieu sintió una sensación de inquietud en su corazón. No sabía qué más decir, solo guardó silencio. Pero la señora Anguía no se detuvo. Se acercó más con voz decidida, como si estuviera afirmando algo sin necesidad de escuchar más. «No voy a dejar que esto pase, tu Tieu. No creas que me quedaré quieta mientras él le hace daño a esta familia». La señora Anguía dio la vuelta y salió por la puerta sin dejarle oportunidad a tu Tieu de explicar nada. Sus pasos resonaron en el aire rápidos como si estuviera persiguiendo un secreto aún no revelado. Tu Tieu se quedó allí con 1000 preguntas cruzando su mente. ¿Serían ciertas las palabras de la señora Anguía? ¿Y si realmente el señor Tuan tenía algún plan? ¿Podría tu Tieu detenerlo? El ambiente a su alrededor parecía volverse aún más pesado, como si estuviera esperando que una terrible verdad fuera expuesta. Tu Tieu sabía que todo estaba poniéndose más tenso que nunca, y cada decisión que tomara afectaría su futuro y el de su familia. Al llegar a casa, la señora Anguía llamó rápidamente a su hijo Uri, en quien más confiaba, al salón. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaban los pasos de Uri sobre el suelo de baldosas. La señora Anguía miró a su hijo con una expresión grave, como si hubiera algo muy importante que necesitaba decir. «Uri, siéntate, tengo algo importante que decirte». Uri se sentó en el sofá frente a ella con los ojos llenos de curiosidad, pero también algo preocupado. La señora Anguía respiró hondo, su voz se hizo más baja, como si quisiera mantener la tensión en cada palabra. «Hoy seguí al señor Tuan. Lo vi llegar a la casa de tu Tieu y estoy segura de que tiene algo en mente para hacerle daño a nuestra familia». Uri frunció el ceño sin creer lo que su madre le decía. Negó con la cabeza y respondió con la sinceridad de un hijo. «Mamá, no creo que tu Tieu sea así. Ella no podría hacerle daño a nuestra familia». Pero la señora Anguía no se rindió. Continuó hablando con voz llena de preocupación, pero también con sospecha. «Pero el señor Tuan no solo fue de visita, sino que también trajo una cesta de regalos. Hablaron de manera muy amistosa, como si estuvieran planeando algo. Yo siento que hay algo raro». Uri no dijo nada, solo guardó silencio. Dentro de él, una tormenta de pensamientos comenzó a formarse. Su madre siempre estaba alerta y con lo que ella dijo no podía dejar de preocuparse. Pero tu Tieu, ella siempre fue alguien en quien confiaba. ¿Cómo podría estar involucrada en estos complots? Después de un largo silencio, Uri levantó la cabeza con una mirada decidida, pero también llena de preocupación. «Mamá, déjame investigar esto. Veré qué es lo que el señor Tuan está planeando y sobre tu Tieu, lo comprobaré por mí mismo». La señora Anguía miró a su hijo, sus ojos se suavizaron un poco, pero aún se veía la preocupación en su rostro. «Ten cuidado, Uri. No puedo dejar que le hagan daño a nuestra familia». Uri asintió, se levantó y su mirada se tornó decidida. Antes de irse, se detuvo un momento y miró a su madre a los ojos. «Tranquila, mamá, voy a aclarar todo». Cuando Uri se fue, la señora Anguía se quedó allí en silencio. Su mirada se volvió aguda, llena de tensión. Se dijo a sí misma en su mente: «No voy a dejar que ustedes le hagan daño a mi familia. Todo tiene que aclararse». En la habitación, la oscuridad comenzó a caer. Solo quedaba la señora Anguía quieta como un fantasma en la noche, mientras la sospecha y el misterio envolvían todo a su alrededor. ¿Podrá Uri descubrir la verdad detrás del encuentro entre el señor Tuan y tu Tieu? ¿O las cosas tomarán un giro peligroso que nadie podría haber imaginado? Uri entró en la panadería, el ambiente cálido con la luz amarilla iluminando las mesas de madera vieja. El aroma de los pasteles recién horneados le dio una sensación de relajación después de un largo día. Cuando sus ojos se dirigieron hacia el mostrador, tu Tieu estaba allí sonriendo suavemente al reconocerlo.
Uri se acercó a ambos, se sentaron en una mesa. Tu Tieu comenzó la conversación con una mirada alegre que hizo que el ambiente fuera aún más acogedor. ¿Cómo te fue hoy? ¿Alguna novedad en el trabajo?, preguntó con voz suave. Uri estaba a punto de abrir la boca queriendo preguntarle sobre el señor Tuan, si lo había visto hoy, pero se detuvo. Esa pregunta podría hacerla pensar que no confiaba en ella. Uri sintió que la duda no tenía cabida en ese momento, así que se guardó la pregunta. Nada especial, todo normal, respondió cambiando de tema. ¿Y tú? Fue un buen día vendiendo pasteles. Tu Tieu sonrió, su rostro se iluminó, sus ojos brillaban. Claro que sí, son pasteles. No fue tan cansado, solo un poco ocupado. El ambiente a su alrededor se volvió relajado por un momento, pero en el corazón de Uri una sensación de inquietud no se desvaneció. Aunque no preguntó, sentía que algo estaba siendo ocultado. ¿Estaba Tu Tieu escondiendo algún secreto relacionado con el señor Tuan? Su conversación transcurrió de manera ligera, pero en el fondo de Uri, esa pregunta seguía sin respuesta. No podía evitar preguntarse, ¿realmente Tu Tieu era inocente en todo esto? ¿O había algo más detrás de su sonrisa? La tensión no expresada flotaba como un velo delgado sobre esa conversación alegre, haciendo que los espectadores no pudieran evitar sospechar. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã lặng lẽ giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay là em vui không? Thì tôi mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, liệu Tử Tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến Phương Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể